Esto es naan, un pan de la India que es plano y que se cocina en la sartén. Y hoy os voy a enseñar cómo hacerlo con mantequilla y ajo por encima. Vamos a empezar con 60 gramos de agua que estén a unos 32-35 grados, un agua templada. A este agua le añadiremos 12 gramos de azúcar y 5 gramos de levadura seca. Esto lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos para que la levadura se active y empiece a sacar esas burbujas. De mientras, lo que vamos a hacer es coger 180 gramos de leche y 180 gramos de yogur, y esto lo vamos a calentar también a 32-35 grados porque es la temperatura óptima para nuestra levadura para que se active y empiece a trabajar. Luego vamos a continuar tamizando 512 gramos de harina y 3 gramos de sal. Lo vamos a pasar por el tamiz porque de esta manera nos vamos a asegurar de quitar cualquier grumo y luego cuando lo mezclemos quedará mucho mejor y vamos a evitar que cuando cocinemos el pan por dentro queden grumos que no se han cocinado o mezclado bien. Una vez lo tengamos bien tamizado, lo que vamos a hacer es con unas varillas lo vamos a remover un poco, no lo remováis demasiado, simplemente un poco para integrar esa sal y la harina, y le vamos a hacer un hueco en el medio para luego poder añadir esa mezcla líquida y empezar a mezclarlo todo. Cuando tengamos nuestra leche y yogur a 32-35 grados más o menos, le vamos a añadir el agua con el azúcar y con la levadura y lo vamos a incorporar todo muy bien. Una vez lo tengáis listo, lo podéis empezar a añadir a la harina y la sal. Mientras lo vais añadiendo o lo vais removiendo con unas varillas o con una espátula de madera, da igual, y vais mezclando, lo vais integrando poco a poco, asegurando de que los lados de toda la parte seca se vaya integrando a esa masa. Y cuando ya lo empecéis a tener integrado, vamos a terminar de trabajar esa masa durante unos 4 o 5 minutos a mano, para asegurarnos de que todo quede bien integrado, bien mezclado. Y una vez veáis que ya dentro del bol está todo bien mezclado, vamos a tamizar un poquito de harina por encima de la mesa y vamos a terminar de trabajar esa masa por encima de esta harina, terminando de incorporarlo todo. Van a ser otros 4 minutos más o menos, y lo que tenéis que hacer es llevarlo al centro y remover. Otra vez lo lleváis al centro y lo removéis. Y esto lo tenéis que hacer hasta que deje de quedar pegajosa. A medida que la vayáis trabajando y el gluten se desarrolle dentro de la masa, va a estar menos pegajosa. Si veis que todavía se os queda muy pegajosa, siempre podéis añadir un poquito más de harina. Eso va a depender mucho de la harina que utilicéis, de la fuerza que tenga. Una vez lo tengamos bien trabajado, lo que vamos a hacer es añadir un chorrito de aceite en un bol grande para poder luego fermentarlo. El aceite lo que va a hacer es evitar que esa masa se nos pegue al bol para luego cuando lo saquemos que no podamos, ¿vale? Por eso simplemente un chorrito pequeño y con un papel termináis de distribuirlo por dentro del bol. Y como podéis ver, la masa se pega un poco, pero no se termina de quedar como súper pegajosa como al principio cuando lo estábamos trabajando, ¿vale? En este momento ya la podemos dejar reposar y la dejamos reposar como mínimo 1 hora. Llegados a este punto no hace falta ni que pongáis aceite por encima ni que lo cubráis con un trapo, simplemente cogéis el bol y lo cubrís con papel film y esto va a evitar que se seque la masa al fermentar. Funciona, tranquilos, que tiene aire suficiente dentro para fermentar y no vais a tener ningún problema. Y mientras esto fermenta, lo que vamos a hacer es preparar esa mantequilla con ajo. Para ello cogemos 4 dientes de ajo y los vamos a picar bien finitos. Hay que picarlos bien porque, bueno, a no ser que te guste comer trozos de ajo grandes cuando estás comiendo algo, pues queda mejor que quede bien picadito. A mí la verdad es que me gusta mucho el ajo, pero prefiero que quede bien picado. Luego vamos a coger unos 100 o 150 gramos de mantequilla y lo que vamos a hacer a fuego suave es infusionar todo ese ajo y cocinar un poco en esa mantequilla. Pero no lo pongáis a fuego muy fuerte, no doréis el ajo, no lo cocinéis, simplemente es infusionarlo y que no quede crudo.
Pasada la hora ya tendremos la masa fermentada, así que vamos a tamizar un poquito de harina por encima de la mesa, vamos a sacar nuestra masa del bol y vamos a cortarla en piezas. Más o menos van a ser unas 10 o 15 piezas, también va a depender del tamaño de vuestra sartén, así que pues más o menos contad que tenéis que cortar las piezas para luego estirarlo al tamaño de vuestra sartén. Una sartén media van a ser unas 10-12 piezas. Cuando tengamos las piezas cortadas les vamos a dar una especie de forma de óvalo, de triángulo, y lo que vamos a hacer es con un rodillo empujar las puntas. Esta es la forma que tiene el pan naan tradicional. No os busquéis que os quede perfecto, simplemente la belleza de este pan es en su imperfección en las formas, o sea que simplemente estirar las puntas sin apretar, simplemente rodando por encima, le damos unos golpes para quitar la harina que se queda pegada que le sobra y ya está. Luego cogemos un poco de esa mantequilla, pintamos la sartén para asegurarnos de que no se nos pegue el pan por encima y lo tiráis. Va a tardar unos 2 minutos a fuego medio alto y cuando lo tengáis tostado, a esos 2-3 minutos, le dais la vuelta para que se termine de cocinar el otro lado. De mientras se termina de cocinar el otro lado, lo que vamos a hacer es regar por encima con esa mantequilla y ajo. Aseguraos que caigan trocitos de ajo por encima del pan, que eso es lo que va a hacer que esté súper rico y súper intenso de sabor. Y así es como queda, elástico, crujiente y riquísimo. Aseguraos de comerlo caliente porque es como mejor queda.